Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos su participación e interés por esta actividad. Les comento que en esta modalidad es un webinar, su cámara permanecerá apagada y su micrófono silenciado. Athena Lab les da la bienvenida al encuentro de hoy, los desafíos del uso de la fuerza en Latinoamérica post-pandemia. La conferencia que dará el profesor Craig Deere. Al finalizar la exposición, habrá un espacio para las preguntas de los asistentes que podrán realizarla a través de la herramienta de preguntas y respuestas de la ventana de Zoom, que está en la parte inferior. A continuación dejo con ustedes a John Griffith, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab. Bueno, muy buenas tardes. También aprovecho de darles la bienvenida a todos quienes se han conectado en esta tarde y tengo el grato placer, en nombre de Athena Lab, de darle la más cordial bienvenida tanto a quienes están conectados como a Craig Deere, gran amigo de Chile, y sé que seguramente en este minuto hay muchos de sus exalumnos que él formó en el William Perry que hoy día también están conectados. Debo hacer la presentación oficial y me voy a referir a los aspectos más relevantes de los antecedentes de Craig. Craig es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona, posee una maestría de Relaciones Internacionales y Economía, así como un doctorado en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul Nitze de la Universidad de Johns Hopkins, Washington, D.C. Adicionalmente, Craig sirvió en el Ejército de los Estados Unidos, graduándose como oficial de Estado Mayor en la Academia de Comando y Estado Mayor de la Infantería de Marina. En su quehacer académico, el doctor Deere se ha desempeñado en el claustro de la National Defense University en Washington, D.C. desde enero del 2001 y hoy se desempeña en el College of International Affairs, CISA, desde marzo del 2010, habiendo cumplido antes funciones en el Centro de Estudio de Defensa Hemisférico, Centro William Perry, donde trabajó durante 9 años como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y decano de Asuntos Académicos, antes de asumir sus funciones actuales en CISA. En el año 2017 se desempeñó como asistente especial del presidente de los Estados Unidos y director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Sus intereses de investigaciones se centran en la estrategia de seguridad nacional, la política de defensa de los Estados Unidos, asuntos de seguridad y defensa relacionadas con el hemisferio occidental y las relaciones civiles y militares. Su última publicación de gran interés es el libro A Tale of Two Eagles, The United States and Mexico Bilateral Defense Relationship Post-Cold War, del año 2017. Estimado Craig, tengo el grato honor de darte la más cordial bienvenida. The floor is yours, sir. Pues antes que nada, 1.000.000 de gracias, querido John, por la muy amable invitación a prestar un poco de tiempo con ustedes. Quisiera empezar aclarando que todo lo que voy a expresar es a título personal, no representa las perspectivas ni del gobierno de Estados Unidos, ni del Departamento de Defensa, ni de la National Defense University. Yo suelo ser bastante directo y espero poder compartir esas visiones con confianza con ustedes y bueno, falta decir que es un placer estar en vivo con ustedes. Perfecto. Craig, ¿cuál sería tu visión desde Estados Unidos del empleo de las Fuerzas Armadas hoy día en Latinoamérica? Sobre todo cuando estamos enfrentando una pandemia a nivel global y ello se ha convertido indudablemente en una oportunidad para estas Fuerzas Armadas de mostrar sus capacidades de mayor cooperación hemisférica y también un poco fortalecer la cooperación interagencial al interior de los estados. ¿Cuál es la visión desde Estados Unidos a nivel hemisférico de esta realidad? Bueno, como conversábamos hace un par de minutos, desafortunadamente Estados Unidos típicamente está distraído con otras preocupaciones globales que no le dejan prestar atención suficiente a su propia vecindad. Todos sabemos que compartimos esta vecindad y sin embargo prestamos, a mi juicio, muy poca atención.
sobre todo cuando estamos hablando en cuestiones de seguridad y defensa. Ahora más que nada la prioridad es China, por razones obvias. Rusia también es un actor importante que merece atención. Irán y sus actividades, no simplemente en la región, sino también en el hemisferio occidental, y Corea del Norte por la amenaza que representa con armas nucleares, ¿no? Así que, desafortunadamente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos prestan la mayor parte de su tiempo enfocándose a otras regiones del mundo y no a esta. El Comando Sur es, de todos los mandos regionales, tiene el menor presupuesto. Es curioso, ahora sí tiene algunas adiciones por la cuestión de preocupación del canciller, el presidente estadounidense, por las actividades de Venezuela y supuestamente la posibilidad de que quieran expandir sus actividades de narcotráfico en el Caribe. No sabemos si esta es la realidad o es un esfuerzo o un esfuerzo para incrementar la presencia, dado las otras preocupaciones que ofrece Venezuela con sus actividades ilícitas, por decirlo así. Volviendo a la primera parte de la pregunta, de las posibilidades de mayor oportunidad para las Fuerzas Armadas de la región en esta situación de pandemia, yo creo que sí, la mayoría de las fuerzas de la región van a poder aprovechar de esa oportunidad. Lo que todo el mundo que presta atención a esta cuestión sabe que en general los no expertos tampoco prestan atención a seguridad y defensa, piensan para qué tenemos fuerzas armadas, ya no hay hipótesis de conflicto, no hay por qué tenerlas, es un gasto, no una inversión. Y sin embargo, y curiosamente leyendo la encuesta que hizo Athena Lab, parece que efectivamente el pueblo, no los expertos, sino que el pueblo ahora espera más de sus Fuerzas Armadas. Son momentos así, como en cualquier desastre natural, que la población se da cuenta que no hay otra institución más que las Fuerzas Armadas, organizadas, adiestradas y equipadas para realizar las misiones de desastres naturales, terremotos, huracanes, etc. Y hay que reconocer que una pandemia es una variación de un desastre natural. Diría que en cuanto a la posibilidad de mayor cooperación entre países, la problemática es que la región sigue sufriendo de grietas políticas fuertes, ¿no? Y es interesante como en un lapso de un año o dos, un país puede virar como lo hizo Argentina en su caso durante la gestión de Macri, que tuvo una relación bastante cercana con Estados Unidos, y sin embargo es totalmente lo opuesto. Y el otro lado, la otra cara de la moneda es el caso de Brasil, que antes de que llegara Bolsonaro tenía una distancia histórica, ¿no? Muy pocas veces se veía una cooperación estrecha entre Estados Unidos y Brasil. Y sin embargo, ahora la relación de defensa, Brasil-Estados Unidos, ha de ser la más cercana desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, recopilando, creo que es una gran oportunidad para Fuerzas Armadas profesionales en la región de demostrar su capacidad de ser un factor muy positivo para las poblaciones de la región. Perfecto. Tú mencionabas, Craig, en tu conversación precisamente esta encuesta que se acaba de terminar en el TILA
y que también nos sorprendió a todos, en la cual el público en general valoraba el aporte que las Fuerzas Armadas se encuentran materializando, no solo en la pandemia, sino con catástrofes naturales y cualquier otra operación del tipo humanitaria. Curiosamente, eso estaba muy en coherencia con lo que fue el reporte de Eurasia, del Grupo de Eurasia el año 2020, y también sobre el informe del World Economic Forum sobre riesgos globales 2020, que son estudios bien relevantes respecto al mayor impacto que va a tener el cambio climático y este tipo de fenómenos en la vida de los estados. En ese sentido, te quiero consultar cuál es, a tu juicio, el mayor impacto que este tipo de fenómenos va a tener en las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas y cómo ellas van a poder adaptarse a eso. Y al mismo tiempo, cuáles van a ser las probables tensiones a las que las Fuerzas Armadas se podrían ver sometidas producto de esta mayor exigencia, porque no van a dejar de cumplir los roles tradicionales, pero al mismo tiempo les estamos pidiendo como sociedad que cumplan estos otros roles. Sí, sí. Es algo que se ve en muchos países. El caso que menos mal conozco es el caso de México. Y es curioso que el presidente López Obrador, que venía en campaña diciendo que iba a volver a los militares a sus cuarteles, ahora se está confiando más que quizás ningún otro presidente en los últimos 50 años en las Fuerzas Armadas. El ejército está construyendo un aeropuerto comercial en vez de que empresas privadas lo hagan. Y supuestamente lo están haciendo porque son menos corruptos y va a salir menos caro. Y sin embargo, si prestan atención a lo que está pasando en México, los niveles de violencia en México no han disminuido, han aumentado. Entonces, a pesar de la creación de la Guardia Nacional, que la verdad es más bien una otra rama de las Fuerzas Armadas, no es una Guardia Nacional civil, no es una Guardia Nacional así, supuestamente es una fuerza intermediaria y sin embargo hasta el momento no se ha logrado. Como en el caso de México, un presidente que no estaba dispuesto a usar las Fuerzas Armadas se está confiando más en ellos que antes. Y creo que eso es quizás es el ejemplo más extremo, pero es un ejemplo de lo que se ve a través de la región. Y se debe a cuestiones por razones que todos lo tenemos muy claro. Cuando un presidente le da una misión a las Fuerzas Armadas, el jefe no dice, bueno, no sé, señor presidente, a ver si lo hacemos. No, dice, sí, señor, es una orden y lo van a cumplir. Y no le van a decir, pero necesito más recursos para realizarlo. No, lo hacen con los recursos que tienen. Entonces, esa es la desventaja de ser una institución leal, disciplinada, capaz de realizar muchas misiones, más allá de las que debería de hacer. Y de nuevo, ese es un peligro, que las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas para misiones que realmente no les competen. ¿Por qué? Porque los gobiernos, no simplemente el gobierno actual, sino que a través de los años no han invertido los recursos suficientes para fortalecer otras instituciones del Estado, más que las Fuerzas Armadas. El caso de Chile es de los pocos casos en la región que yo conozco donde la Policía Nacional, en el caso chileno, los carabineros, es una institución reconocida por su eficiencia, por su honestidad. Hay que reconocer, según lo que leo, es que han sido golpeados recientemente, tanto físicamente como en su imagen, pero el caso chileno es
es el estándar que habíamos puesto. La gran mayoría, o sea, son excepciones, no voy a mencionar otros casos, pero muchas policías de la región no tienen la capacidad, no tienen los recursos, en muchos casos son corruptos, pero me parece interesante, a mi juicio, en cierto sentido, es casi una corrupción estructural, porque si uno no les da un sueldo digno y recursos para realizar su misión, ¿cómo van a vivir esas personas? Pues es como que los están invitando a involucrarse en cuestiones corruptas. Así que la buena noticia es que las Fuerzas Armadas sí van a poder lucirse. Las malas noticias es que algunos gobiernos se van a aprovechar y les van a dar misiones de más. Y uno también sabe, cuando uno tiene demasiadas misiones que cumplir y las trata de cumplir todas, algunas no se van a realizar con la eficiencia y la efectividad que uno quisiera. Tenemos una pregunta, Craig, de un distinguido ex ministro de Defensa Nacional, don Jaime Rabaneta, a quien aprovechamos a saludar, y es relacionada a la situación hoy día de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo se termina la violencia de los últimos días en Estados Unidos y cómo esta violencia afecta los resultados o podría afectar los resultados de las próximas elecciones? Bueno, antes que nada, señor ministro, un placer saludarlo por este medio. Me acuerdo todavía de la gentileza suya de recibirnos en Santiago hace un par de años cuando estábamos haciendo una investigación de libro, así que muchas gracias por eso. Y también le agradezco la sencillez de una pregunta tan sencilla, ¿no? Pues, ¿cómo va a terminar esto? Ahora le voy a contar. Obvio, no es tan sencillo. Los acontecimientos actuales en mi país son trágicas y responden a una chispa que se dio hace 5 o 6 días, pero fue apenas la chispa. El asunto es que la cuestión de malestar, de racismo en mi país tiene una historia muy larga, como usted bien sabe. Y si bien es cierto que hemos hecho nuestros avances, han sido insuficientes. Yo creo que es una responsabilidad compartida de la sociedad, tanto por gente como yo, como también por la misma sociedad negra que no ha sido capaz de organizarse de manera efectiva políticamente para avanzar. Y eso se escucha muy negativo porque no es un balance 50-50. O sea, los blancos tenemos 50% de la culpa y los negros tienen 50% de la culpa. No, yo reconozco que por siglos ha sido un balance bastante desequilibrado y que hay que hacer más. La pregunta es ¿qué? Y me atrevo a pensar que es semejante, por todas sus diferencias, pero es semejante a los desafíos que tienen otras sociedades, no simplemente de la región, sino que del mundo, donde los ricos siguen siendo ricos, los pobres no logran salir de su pobreza, el gobierno, representante del Estado, al priorizar sus ingresos de los impuestos, no ha logrado satisfacer esas necesidades importantes. Entonces, esto en los Estados Unidos no se resuelve esta semana ni este año.
las decisiones que está tomando este presidente, como ustedes seguramente han visto, son una especie de mano dura. Eso fue parte de su promesa de campaña, es parte de su ser. Todo el mundo ha visto cómo reacciona a individuos, a países, a grupos. Entonces, él toma esta reacción entendible de la sociedad, desafortunadamente aprovechada por grupos subversivos, para decirlo así, y en vez de tener un mensaje más unificador para tratar de salir adelante, habla en su manera y en cierto sentido hace el esfuerzo o el desafío aún más grande. No le voy a decir que esto es fácil, no es fácil. Y va a requerir un esfuerzo grande. Lo interesante, con esto termino, lo interesante es que por la división política que está viviendo este país, y hago hincapié, Donald Trump no es la causa de esta división. Donald Trump es el resultado de una división que existía desde antes. Académicos políticos, cientistas políticos podrán debatir cuándo empezó, pero de nuevo, Trump no fue la causa, es el efecto, y ahora, como es el líder de un grupo que estaba no contento con el otro lado, esa grieta que existía antes se ha abierto aún más. Y si esto no se resuelve en el corto plazo, es posible, por el temor del pueblo y por priorizar seguridad sobre otras cosas, resulte reelecto el presidente Trump, a pesar de que mucha gente no quisiera ese resultado. Perfecto. Tenemos una pregunta del general Jorge Robles, actual director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. La pregunta es: la naturaleza nos volvió a enseñar en forma muy dramática que aún nos falta seguir aprendiendo en muchas áreas. Observamos un rol de Naciones Unidas no muy profundo o una falta de coordinación internacional para tratar con la pandemia, así como de la OMS. La pregunta es, en este nuevo escenario, si usted ve un nuevo rol de Naciones Unidas y de acuerdos internacionales en el ámbito de la defensa en función de esta nueva realidad a partir de COVID-19. Gracias por la pregunta, general. En un mundo idóneo, claro que sí existiría un rol mayor para las Naciones Unidas. Lo que yo temo, y yo reconozco que hay divergencia de opiniones sobre lo que pasa a nivel sistémico en el mundo, hablando en términos de teóricos de relaciones internacionales. Si todo el mundo reconocía que vivimos un mundo bipolar durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pasamos a un mundo unipolar por algunos años cuando se desintegra la Unión Soviética y antes que China empieza su auge económico. Pero ahora está claro, bueno, ahí está el debate. ¿Estamos en una transición a un mundo multipolar o estamos reentrando a una guerra, a un mundo bipolar, pero en vez de que los dos polos en Estados Unidos, Unión Soviética, un polo de Estados Unidos es Estados Unidos y el otro polo es China? Yo me anoto a ese club. Creo que en el mediano a corto plazo, Rusia va a ser un poder regional importante,
pero no tiene capacidad de ser un actor global como lo puede ser y como lo es China. Entonces, usemos el ejemplo de la pandemia. En vez de cooperar, en vez de que China, el gobierno chino y el gobierno estadounidense pudieran colaborar, cooperar para tratar de hacer algo con este virus y esta pandemia, pareciera que China no fue lo suficiente transparente ni con la OMS, o como se dice, WHO, Organización La Mundial, Organización Mundial de la Salud. Sí. OMS, ni con los Estados Unidos, ni con otros de sus vecinos. Y en una situación, en esta relación bipolar bilateral, mejor dicho, entre Estados Unidos y China, donde el presidente Trump trataba de mantener un diálogo positivo con el presidente de China, y sin embargo sus actuaciones geopolíticas, militares en la región, de comercio exterior, era bastante fuerte. Parece que, por lo que el presidente Trump ha dicho recientemente, él está dispuesto a alejarse aún más de una relación bilateral de competencia en algunos aspectos, pero de cooperación en otros. Ahora pareciera que va más que nada a una competencia. El ejemplo de haber dicho que Estados Unidos va a salirse de la OMS, y no simplemente es una cuestión del presupuesto, sino que es una falta de participar globalmente con otros socios en el mundo. Todo este cuento largo para responder que me parece que aunque sea una buena oportunidad, no sé si se vaya a aprovechar, porque lo más probable es que Estados Unidos va a estar viendo a sus socios y aliados a ver quién se va con el lado chino y quién se va con el lado estadounidense. Para un país como Chile, eso los pone en una situación bastante delicada, diría yo. Reconocemos que para Chile su socio comercial número uno es China. Sin embargo, quiere tener una buena relación con Estados Unidos. Otros países van a tener el mismo dilema. Así que el sueño, el deber ser de las Naciones Unidas es lindo, pero para un realista como yo, de Ken Waltz y de Morgenthau, yo veo que para estas dos potencias, Estados Unidos y China, no veo mucha cooperación, y eso no es una buena situación para que haya más cooperación globalmente como una sociedad mundial. Perfecto. Craig, tengo una consulta que se repite tanto del almirante Francisco Guzmán como el señor Fanon Larraín. Consultan si las Fuerzas Armadas han sido un buen instrumento del Estado para enfrentar las pandemias y desastres naturales. ¿Cuál es la opinión de su empleo en el combate en contra de las organizaciones criminales transnacionales, como el caso de México, por ejemplo? Wow. Es una pregunta de dos partes, ¿no? La primera parte, las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia han demostrado su gran capacidad. Son, hasta en mi país, a lo mejor no se ha divulgado, pero porque lo han hecho en materia de apoyo, pero están bastante involucrados, no simplemente la Guardia Nacional, sino que
las fuerzas activas, y no simplemente médicos y los que dan apoyo médico, sino que cuestiones de logística, cuestiones de comunicaciones, etc. Yo sé que es así en la mayoría de los países, de nuevo, porque son las instituciones con capacidad logística, de transporte, de inteligencia, de comunicaciones, etc. Así que por ahí bien. El caso de crimen organizado transnacional es complejo, porque también, o sea, mi especialidad no fue economía, pero sí tomé algunas clases de economía y yo creo en el poder del mercado. Y yo sé que cuando hay demanda, habrá una oferta para satisfacer esa demanda. Entonces, la demanda para drogas en mi país y la demanda que existe en Europa es suficiente para que cualquier grupo ilícito tenga incentivo para entrar en ese negocio, aunque haya riesgo. Y porque saben que, por ejemplo, en el caso de México, como en el caso de muchos otros países, donde hay instituciones débiles en cuanto a policías y sobre todo en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario, donde el gobierno no es capaz de, de, de ejercer buen gobierno, de gobernar, eh, las organizaciones criminales aprovechan y salen adelante. Me refería a la Guardia Nacional hace un par de minutos. El desafío que tiene México no es con sus Fuerzas Armadas. Podrían ser más grandes, o sea, su presupuesto típicamente ha sido 0.5% del PIB. Su pie de fuerza para un país del tamaño de México no es demasiado grande. Pero en muchos de estos casos, la misión no es una misión militar, es una misión de policía, de fuerzas de seguridad pública. Y sin embargo, México no ha sido capaz de generar policía federal, antidrogas, anticrimen organizado, eficiente, efectivo y no corrupto. Ni hablar de las policías estatales y municipales, que tienen menor presupuesto, menor capacidad, más dispuestos a la corrupción. Entonces, utilizar me perdí. ¿Me perdí? No, se escucha perfecto. Ok, perdón, venía una llamada y me sacó. Ahí está. No hay problema. Disculpen ustedes. Voy a apagar esto para que no vuelva a pasar. En el caso de México, con la demanda, o sea, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, con nuestra demanda es muy difícil combatir eso, pero lo cierto es que no han invertido los fondos necesarios para crear una policía nacional a la colombiana, unos carabineros a la chilena, una guardia nacional a la española. No lo han hecho. Entonces, cada presidente ha tenido que buscar a las Fuerzas Armadas a cumplir una misión que no es suya. Así que dos preguntas distintas y creo que por un lado las Fuerzas Armadas se están luciendo y por el otro es una misión muy difícil porque hay que atacar más que nada la demanda, a mi juicio. Ahí sí. Hay una consulta de Juan Pablo Toro que nos consulta si en relación a los
a lo que ha ocurrido las últimas semanas respecto de los buques tanques iraníes llegando a Venezuela. Si es un revés para el gobierno de los Estados Unidos esta, esta acción de estos tanques iraníes, pese a que sobre los dos países, es decir, Irán y Venezuela, recaen sanciones económicas de Washington, si se pudo haber tomado alguna medida y cuál es el estado de la situación al respecto. Esa sí es una pregunta bastante compleja. Venezuela, a mi juicio, es el resultado de mal gobierno venezolano por muchos años y un ex militar, discípulo de Fidel Castro, que supo aprovechar de la debilidad institucional en Venezuela para tomar poder y crear lo que creó, y ahora y luego cuando fallece pone a un subordinado no muy capaz, pero sí leal y dispuesto a obedecer las instrucciones de Cuba. Cuba, Venezuela, Irán son países liderados por autoritarios que no están interesados en seguir las reglas de un mundo liberal organizado en los principios que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un matrimonio de conveniencia. La falta de capacidad de Venezuela con las reservas más grandes del mundo en petróleo y no poder producir petróleo, eso les dice algo, nos dice algo. Irán, que tienen bastante petróleo, pero sí necesitan más efectivo para su población y también para financiar al terrorismo regional y en otras partes del mundo. Pues esta mezcla de condiciones presenta un desafío muy interesante al gobierno de los Estados Unidos. No podemos saber cómo hubiese reaccionado un presidente Reagan, ni siquiera un presidente Bush padre, ante este desafío. Quizás se podría adivinar, sobre todo en un contexto de una guerra fría, que Reagan no lo hubiese permitido. Pero con el presidente Trump, que sí habla fuerte, pero en su esencia realmente no le gusta usar sus fuerzas armadas como otros presidentes lo han querido hacer. Entonces tenemos el dilema de una administración que ha dicho que quiere restablecer la doctrina Monroe en la región, y sin embargo no está dispuesto a hacerlo. No estoy sugiriendo que Estados Unidos debería usar sus fuerzas armadas para resolver el asunto en Venezuela. El problema no es militar, no se va a resolver militarmente. Es un problema político, socioeconómico, que pobre Venezuela va a tener que resolver en 2 o 3 generaciones más, que van a tener que reconstruir Estado. Pero quizás el envío del petróleo representaba una oportunidad para un estratega geopolítico más capaz de haber hecho otra cosa. Y sin embargo, hemos visto que no se hizo nada. Si yo hubiese estado en la Casa Blanca, por lo menos hubiésemos estudiado otros cursos de acción. Dejémoslo así. Perfecto. Hay una consulta, Craig, del comandante Francisco Romero, quien consulta lo siguiente. Considerando el actual escenario internacional de seguridad, si es conveniente para un país como Chile contar
con una estrategia de seguridad nacional como la que tienen países como España, Estados Unidos, Australia, que facilite la coordinación y colaboración multiagencial de las entidades públicas y privadas en pos del interés nacional? Bueno, la respuesta corta y sencilla es sí, obvio, en el sentido de que como supuestamente trabaja el sistema interagencial estadounidense, que es el caso que mejor conozco. Habiendo participado en ese proceso desde varios niveles, les confieso que el sistema funciona ok, pero no es el modelo idóneo. Y debería de aclarar que no es simplemente, no es que el modelo no sea idóneo. Según mis lecturas, mis estudios, digo que la política, el desarrollo de una política pública es una función de proceso, estructuras y personalidades. Y uno puede tener una estructura perfecta y procesos perfectos, pero al final de cuentas son seres humanos que hacen los insumos y que toman las decisiones. Y estos seres humanos están motivados por intereses. Pueden ser intereses políticos, pueden ser intereses burocráticos, pueden ser intereses presupuestarios, pero en el caso estadounidense, con 13 departamentos, cada uno autorizado y asignado recursos por el Congreso, hay una gran competencia entre los departamentos para mayor autoridad y mayor presupuesto. Y eso, desafortunadamente, crea desincentivos a veces para la cooperación y la colaboración. Es triste que en vez de reconocer que es fácil, relativamente fácil escribir una estrategia de seguridad nacional, estableciendo cuáles son los fines que queremos lograr, estos son los recursos que tenemos a mano, estas son algunas de las estrategias que vamos a desarrollar para utilizar estos medios para alcanzar estos fines. Y sin embargo, al tratar de utilizar el mecanismo del proceso interinstitucional, perdemos el objetivo, la meta final, y nos preocupamos por estos intereses burocráticos, personales, políticos, etc. Así que quizás en un modelo, en el caso como Chile, que una población de ¿qué? 17, 18 millones. 18 millones. 18, con un gobierno mucho más pequeño, donde me atrevo a pensar que la mayoría de la gente se conocen. Quizás es posible, pero seres humanos son seres humanos. Y creo que en cierto sentido volvemos al Federalist 51, donde Madison dice, el mayor desafío es quién guarda a los guardianes, quién supervisa a quién. El mayor desafío es cómo supervisar que un grupo de seres humanos puede supervisar y controlar a otro grupo de seres humanos. Y de igual manera, cómo incentivar la colaboración entre agencias en vez de que estos intereses burocráticos, políticos, pues tengan más éxito. Es, de nuevo, una perspectiva muy personal. Perfecto. Hay una consulta, voy a tratar de integrarla a las dos, de Fernando Gareto y señor Carlos Elgueta, respecto a la paradoja que se produce hoy día ante los desórdenes sociales y provocados o por la pandemia o provocados por otras razones, en que los estados se han visto obligados al uso de la fuerza militar en el contexto de un estado de excepción constitucional. Y evidente hemos visto cómo han surgido en la región distintos brotes
de violencia. Sin embargo, el uso hoy día de la fuerza militar está muy restringido por parte de las propias autoridades del Estado. ¿Cómo ves ese fenómeno tanto en la región como en los Estados Unidos en la reciente crisis? Sí, pues es un desafío enorme. Tal como vimos ayer, que el presidente Trump anuncia ante la nación que su asesor militar se va a encargar de esto. Y a mi juicio fue un mensaje errado. O sea, sí hay que imponer orden. La ley se tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo balancear el derecho de protestar con la responsabilidad del gobierno de proteger a sus ciudadanos y su propiedad? Bueno, para eso se tienen policías profesionales. Y en el caso de que sean rebasados, para eso también hay fuerzas intermediarias. En el caso estadounidense está la Guardia Nacional, que el gobernador tiene la potestad de llamarlos a servir en actividad, pero bajo las órdenes del gobernador. Y luego, en nuestro caso, el presidente también puede federalizar la Guardia Nacional y dar órdenes federales y además utilizar fuerzas de la actividad. Y anoche, por primera vez en muchos años, si no estoy mal, desde 1992, se activaron brigadas de policía militar en actividad en el Fuerte Bragg para desplazarse a diferentes partes del país para tratar esto. Yo no vi los planes, no participé en el proceso de planificación, pero yo hubiese aconsejado, de ser posible, mantener esas fuerzas activas en reserva y utilizarlas solo si fuese necesario, porque la policía local fue abatido o superado, mejor dicho, y la Guardia Nacional no pudo. Esa situación, esa condición es muy difícil de lograr si el gobernador lleva a la Guardia Nacional a tiempo. Pero bueno, entonces ese es el caso estadounidense. En el caso de América Latina, no me voy a atrever a hablar del caso chileno. Ustedes lo vivieron, los conocen mucho mejor que yo, pero lo que yo sí veía y sentía como uno que observa la región y que quiere la región y se preocupa por la región, me preocupaba que ver a los carabineros sobrepasados y no veía alguna fuerza de reserva para apoyar. Me atrevo a pensar que en el caso chileno, por su historia, tomar la decisión política de mandar tropas activas del ejército, de las Fuerzas Armadas, a las calles, es un paso muy delicado. Pero al final de cuentas, los gobiernos tienen pocas responsabilidades cuando lo analizamos así en su punto más importante. Y quizás la primera responsabilidad es la seguridad. Entonces, un gobierno no puede dejar que la violencia sobrepase los derechos de los ciudadanos de estar a salvos en su negocio, en su casa. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Sin embargo, para eso se les paga a los generales, a los asesores y a los presidentes para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, no de manera prematura,
pero tampoco muy tarde cuando edificios, bancos, iglesias se hayan quemado. Eso ya es tarde. Es un desafío enorme. Entonces, en donde si uno tiene que, se está buscando el punto idóneo para hacer la decisión y lo puede, y reconociendo que no se puede hacer en ese punto, o lo puedo anticipar un poco, o me puedo esperar un poco, quizás esperar ya es tarde, entonces quizás hay que anticipar, pero no necesariamente anticipar un día, una semana, no, estamos hablando cuestión de horas, sino minutos. Perfecto. Tenemos una consulta, Craig, relacionada con política internacional y con un poco de proyectiva. ¿Cómo podría cambiar el equilibrio internacional con un futuro gobierno demócrata en los Estados Unidos? Yo sé que no es fácil la pregunta. Bueno, ¿cómo podría? Todo podría ser paz y amor. Me están metiendo en líos acá. Me parece, voy a contestarlo de esta manera y luego me voy a esquivar y pido disculpas por no haber contestado la pregunta. Quizás si estuviéramos en un grupo más pequeño con un par de pisco sours, hablaría más francamente. Pero me parece interesante y en cierto sentido triste que el Partido Demócrata en algún momento creo que tuvo hasta 24 candidatos para ser presidente. Y yo reconozco que todos los 24 no eran mejores opciones que el ex vicepresidente Joe Biden, pero muchos sí. Pero curiosamente, desgraciadamente, lo que le pasó al Partido Demócrata en esta ocasión es lo mismo que le pasó al Partido Republicano hace 3 años y pico. De los 17 que se postularon en el Partido Republicano, quizás eran 3, 5 gallos pesos pesado que podrían haber hecho muy buen papel como presidente. Pero como eran 17 y no se pusieron de acuerdo, y el voto pro-Trump, que era 25-30% del Partido Republicano, quedó firme, y el otro 70-75% del voto se dividió entre 17, 16, 15, y ya para el final, cuando llegó a 2 o 3, ya era tarde, y Trump había acumulado todos los delegados necesarios. El Partido Demócrata reconoció eso y dijo, bueno, puede ser que Klobuchar o esta persona o esta otra persona sería mejor que Biden. Y sin embargo, ese voto lo van a dividir entre 2, 3 o 4. Y lo que no podemos tener es un socialista comunista como Bernie Sanders como candidato, porque Trump se lo come vivo. Entonces, como la única manera de derrotar a Sanders es dando todo el resto del voto a Biden, el partido hizo lo que el partido tenía que hacer y fueron con la opción menos mala, que fue Biden, en vez de Sanders. Ahora, voy a agregar esto porque no son mis palabras, sino que las palabras de una persona que respeto mucho, el ex director de la CIA y el ex director secretario de Defensa, Robert Gates, que dijo algo así: en los últimos 30 años no ha habido una decisión importante de política exterior en la cual Joe Biden no haya errado. Así que uno podría pintar un cuadro que dice, bueno, Biden se elige, toda la gente que lo rodea van a ser top y Obama le va a asesorar, le va a soplar en el teléfono. Tengo que admitir que creo que Obama, por todos sus aciertos, también tuvo varios errores geopolíticos internacionales. Estamos sufriendo
con varias decisiones ahora mismo. Pero bueno, son momentos interesantes para la comunidad global con un China autoritario, cada vez más fuerte, cada vez menos tolerante, pero sí disciplinado y guiado por un hombre y un régimen que sabe lo que quiere, y un Estados Unidos sino a la deriva, con un presidente que realmente, seamos francos, nunca estudió relaciones internacionales, no es egresado de ninguna escuela de guerra, toma decisiones internacionales basado en sus intereses domésticos. Lo que está haciendo en Venezuela se debe al voto de Florida. Lo que está haciendo en Canadá tiene que ver con los votos en el norte de Estados Unidos. Ha delegado mucho de su análisis de política exterior y seguridad exterior a su yerno, que será mucho más inteligente que su suegro, pero su experiencia también fue en bienes raíces en New Jersey. Así que, pero les dejo con una buena noticia. Las instituciones en Estados Unidos son sólidas. Tienen profesionales, saben lo que están haciendo. Y el caso donde yo lo he visto personalmente, a pesar de cosas que el presidente diga o tuitea, los números 2, los números 4, el resto del staff, si ustedes quieren, saben cómo hacerlo. Los mexicanos entienden con quién están liderando. Entonces, esa cooperación a niveles menores, pero institucionales, funcionan bastante bien. Y me atrevo a pensar que así funciona en la mayoría de nuestras embajadas, y creo que vamos a estar bien, pero podríamos estar mejor. Perfecto, Craig, que estamos en casi la hora y no, por lo tanto te voy a hacer la última pregunta. En tu libro, Una historia de dos águilas, ¿cierto? Los Estados Unidos y México, la relación bilateral en defensa entre Estados Unidos y México, tú exploras de una u otra forma todo este desconocimiento, de confianza mutua, divergencia de intereses nacionales entre ambos países. Como producto de la obra, ¿cuál podría ser una buena lección para el hemisferio respecto de cómo incrementar mejor los niveles de cooperación para tener un continente más seguro, con mayor estabilidad y paz? Sí. El mismo secretario Gates tenía una expresión interesante con respecto a la relación bilateral con México. Dice que el pie en el acelerador de la relación bilateral de defensa siempre tiene que ser un pie mexicano. Es decir, Estados Unidos está dispuesto a cooperar más con México, y sin embargo reconocemos nuestra historia en común, y sabemos que ha existido una falta de confianza desde hace mucho, y la confianza tarda años en construirse. Bueno, pero ¿qué hemos visto? Empezando en el siglo pasado, en los años 90, y esto también habla de la importancia del liderazgo, de las decisiones individuales. Un jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Sullivan, un secretario de Defensa, William J. Perry, a pesar de la asesoría de sus asesores y del Departamento de Estado, decidieron establecer relaciones más cercanas con sus contrapartes. Y eso empezó a generar mayor confianza. Y no me extiendo, pero a través de los años, los mismos mexicanos, a pesar de nuestra historia, han reconocido que les conviene más cooperar con nosotros que no cooperar.
Así que ellos deciden dónde, cuándo, sí o no, pero si les conviene, si es en su interés, lo hacen. Bueno, ¿cuál es la lección para mí y para el resto de la región? Y empezamos aquí, ¿no? Que desafortunadamente Estados Unidos, sobre todo sus Fuerzas Armadas, prestan atención insuficiente a la región. ¿Eso qué implica para mí? Implica una tarea para la región si quieren mejorar la relación con Estados Unidos o que la relación sea mejor, que prestemos más atención, quizás algunos de los líderes en la región tienen que tomar la iniciativa y a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra prepotencia, hay ventajas de estar aliado con un país que por lo menos tiene valores de libertad versus valores de autoritarismo. Y si es así, entonces quizás esa tarea es intentar trabajar más estrechamente con la embajada, con el grupo militar, con el Comando Sur, que está en la mejor de disposiciones, sin embargo con pocos recursos, pero seguir, o sea, esta relación, Estados Unidos no se va a mudar. Si un país se pudiera mudar, México se hubiera mudado hace 150 años, pero estamos acá todos clavados, entonces yo les pediría que consideren pensar en cómo pueden adoptar medidas, mecanismos para tratar de fortalecer esas relaciones que o son débiles o no existen, pues hay que crearlas. Y creo que esa fue la lección más importante que yo saqué del esfuerzo de investigar y publicar el libro. Y te agradezco la pregunta. Muchas gracias, Craig. La verdad es que hemos recibido más de 40 preguntas y créanme que ha sido completamente difícil para mí poder ir visualizándolas todas y poder responderlas. Doy las excusas del caso si cualquier error es mi responsabilidad, pero son todas preguntas muy relevantes, muy importantes, muy inteligentes, pero que por el tiempo lamentablemente no estamos en condiciones de hacer. Sin embargo, no vamos a tomar nota de todas ellas. En esta oportunidad agradecemos ese interés de quienes han estado conectados y nos han hecho las preguntas, y particularmente también queremos agradecer a Craig Deard por su amabilidad, su gentileza, su compromiso con el país, que apenas lo llamábamos, nos dijo, por cierto, estoy con ustedes. Reconocer, Craig, que eres un gran amigo de nuestro país y sin ningún lugar a dudas estas ideas tuyas expresadas el día de hoy vienen a enriquecer el pensamiento y nos impulsan a pensar en cómo, dices tú, finalmente debemos enfrentar el pensamiento nuestro como región, como país y como región, para mejorar las relaciones a nivel hemisférico. Así que muchas gracias. Si esto hubiese sido en un salón, probablemente habríamos terminado con un aplauso, pero te enviamos virtualmente nuestro cariño, nuestro afecto y un gran abrazo, Craig. Muchas gracias. Si quieres decir algunas palabras finalmente. No, más que agradecer la invitación. Es un privilegio haber podido compartir estas ideas con ustedes. Siempre es grato conversar con gente que está interesada en la región. Muchos de mis colegas no están tan interesados, así que la verdad que fue un privilegio. Me hubiese gustado ver otras cámaras con otras caras quizás reconocidas por ahí, pero la verdad que fue un gusto estar acá. De nuevo, agradezco la invitación y les deseo a todos lo mejor de los éxitos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Craig. Con esto damos por finalizado la actividad del día de hoy y muchas gracias nuevamente a todos por la colaboración y el interés demostrado. Muchas gracias en nombre de Atina Lab.